Panama Jack. Bueno, estamos con Alberto Marini, que es autor de la novela y guionista de la última película de Jaume Balagueró, Mientras duermes, y vamos a hacer algunas preguntas intentando enfocar el tema un poco hacia la parte de la novela. La primera pregunta es obligada. ¿Tú has visto la película ya, supongo? He visto la película unas 35 veces. ¿Te gusta la traducción? Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. La película no es una adaptación de la novela porque fueron procesos paralelos y estoy, como guionista, tengo la sensación que me haya pasado lo mejor que le puede pasar a un autor, porque cuando escribes un guión tú entregas algo a otra gente y después lo haces suyo, como es justo que sea, y después su trabajo será juzgado por el resultado final, sin que tú tengas mano directa. Y la sensación que tengo es que Balagueró haya exprimido al máximo el guión y hasta sacado cosas que ni estaban, mejorado lo que había, y los personajes, Luis Tosar, Marta Tura, Petra Martínez, Iris Almeida, han dado vida a unos personajes de manera fantástica, y después el equipo que ha rodeado todo no tiene pecas. Tú presentas también la novela hoy, sí. Aquí en España, en Madrid por lo menos, creo. Sí. Entonces me gustaría que me hablaras de cómo es ese divorcio o esa separación entre escritor y guionista y entre novela y película. ¿Cómo se lleva eso desde dentro, por decirlo así? Nació primero el guión. Después lo que ocurrió es que el guión transcurría originariamente en Nueva York, con un entorno social muy americano, y cuando Jaume Balagueró decidió rodar la película, ser el director, optó por una película al contrario que transcurriera aquí en España. El concepto permitía este traslado muy fácilmente, por lo que cuando desarrollamos el guión con Balagueró tuvimos que reescribir muchísimo, porque tuvimos que adaptar todo el entorno social a la nueva realidad. Y por lo tanto tuvimos que prescindir de muchas secuencias que nos gustaban mucho, pero a la hora de crear nuevas secuencias nos dimos cuenta que daba igual la situación que creábamos, nuestro protagonista, que tenía una mitología bastante marcada, se desenvolvía solo en estas nuevas situaciones, tenía como una vida autónoma. Y de allí nació la idea de permitirle vivir más. Entonces nace la idea de seguir con la película que transcurre en Barcelona y retomar la idea de New York y desarrollarla en una novela, por lo que tenemos a un personaje, diría, que tiene la misma filosofía de vida, pero dos personajes que tienen la misma filosofía de vida, pero nacen en dos ciudades muy distintas y en entornos sociales muy distintos, por lo que su vida tiene elementos comunes, pero se desarrolla también de manera muy distinta, y llegamos de hecho a finales distintos en las dos plataformas. Como guionista, ¿tú tenías alguna influencia, o sea, pensabas en algún tipo, no de película, pero sí a lo mejor algún director, alguna forma de tratar de la intriga o el suspense? Sí, yo creo que de manera consciente e inconsciente todo lo que has visto y te gusta acaba influenciándote. Polanski, por supuesto, bueno, ponemos el listón alto, Hitchcock yendo más allá. Hay películas como La mano que mece la cuna, Mujer blanca busca, creo, sí, que es en castellano, Soltera busca el título castellano. Estas referencias están ahí. A mí, toda la referencia basada en el terror cotidiano, en el terror que está muy cerca, sí que han influenciado. Y a nivel de novela te diría El Señor de las Moscas, por el análisis que hace de la naturaleza humana. A mí también en algún caso me ha recordado Pickpocket de Bresson, en cuanto al personaje y la manera de seguir esa vida del personaje y hacer que nosotros seamos cómplices del personaje y nos sintamos como él cuando hace eso. Sí, esta es la apuesta de esta historia, porque yo creo que ya se han contado historias de acoso psicológico dentro de edificios, pero la apuesta de esta historia es que estamos desde el punto de vista del portero, del villano, y si no llegamos a identificarnos con él, porque lo que quiere es malo, la apuesta de esta película es que el espectador o el lector acabe empatizando con el villano, porque llega primero a entender los sentimientos que le mueven y después a sufrir porque nuestro villano no consigue conseguir lo que quiere. Digamos que hiciste entonces el camino inverso, de guión a novela. Exacto. Y en ese camino inverso, cuando te enfrentas con la novela, no sé, te sientes a lo mejor muy atado por el propio guión, consciente de que va a ser una película. ¿Cómo desarrollas ese trabajo? No, al contrario. Como la película ya tenía vida propia y muy bien marcada, con la novela he intentado alejarme donde era posible, lo máximo posible
de la película. Y la sensación, esta es la primera novela que escribo, es que al escribir una novela he tenido una sensación de libertad absoluta, porque la escritura de un guión es una escritura relativamente cohibida, hay límites de tiempo, de espacio, hay mensajes que tienes que dejar muy claro para el ayudante de dirección, para el equipo, para que sepan sacar de lo que escribes las informaciones que necesitan, cuando al contrario la novela es un trabajo que va dirigido al lector final. Entonces sentí por un lado mucha más libertad a la hora de escribir la novela, pero también mucha más responsabilidad, porque en la película después viene el director, que es el responsable de transmitir las emociones con los actores, al espectador. Aquí con la novela al contrario, eres el último eslabón hasta el lector. Y ya por último, proyectos de futuro, es decir, ¿estás pensando en otra novela? Este tema también queda muy abierto, la propia película y tal. Sí. ¿Continuaciones? ¿Cómo ves tú todo eso? A ver, continuaciones no he pensado francamente de esta historia. He disfrutado muchísimo escribiendo una novela y sí que me apetece mucho meterme en otra, profundizar y meterme en otra historia que nada tenga que ver con Mientras duermes. Yo el thriller, soy muy fan del thriller y género, si puedo seguir en esto, lo disfruto más y me gusta. Y en cuanto a guiones, estoy trabajando ahora con Miguel Ángel Vivas, el director de Secuestrados, en su siguiente proyecto que se llama Welcome to Harmony, y es una historia más de género, con infectados, y una historia que me apetece mucho y me emociona mucho. Muy bien, pues mucha suerte con todos esos proyectos y que tengas mucha suerte también con la novela. Muchísimas gracias. Encantado. Chao.